5 o 6 personas con su inconducta ponen en tela de juicio la honorabilidad de toda una institución. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que hoy día en conferencia de prensa se ha pronunciado. Quisiera expresar lo siguiente: todo aquel soldado que se ponga al margen de la ley deja de ser soldado y se convierte en un delincuente, y contra ellos aplicaremos todo el peso de la ley. No vamos a permitir que malos elementos manchen el uniforme de Bolognesi. Se ha dispuesto al comandante general del Ejército que se presten absolutamente todas, vuelvo a repetir, todas las facilidades, tanto al Ministerio Público como a nuestra Policía Nacional, para desentrañar este caso en su totalidad e identificar si existen otros implicados. Con respecto al técnico del Ejército que se encuentra detenido, se está procediendo inmediatamente al trámite administrativo para darle su baja de la institución y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Con respecto al reportaje del día de ayer sobre el empleo irregular y delictivo del combustible, gasolina, en las instalaciones del cuartel general del Ejército, se ha dispuesto las acciones correspondientes en el marco de la lucha frontal contra la corrupción. No se va a permitir que malos elementos estén administrando los recursos del Estado, que deben de ser para proteger a nuestra nación, sean empleados de manera inadecuada. Al respecto, se ha puesto a disposición del Ministerio Público quienes están en estos momentos ingresando a las instalaciones. El sindicado responsable por el sargento de la Policía Militar es el comandante Jimmy Grande Sánchez, y entiendo también, Katiuska, que la Comandancia General del Ejército Peruano ya tomó una decisión al respecto de esto. Y vamos a ahondar ese tema con el siguiente entrevistado. Le damos la bienvenida al general del Ejército en retiro, Otto Gibovich, excomandante general del Ejército, para que nos cuente a detalle su opinión sobre este nuevo caso de gasolinazo, pero esta vez con evidencias fehacientes del hecho y una declaración importante. Y lo más grave es que este domingo conoceremos quiénes eran los clientes, porque el delito no es solo el que vende, sino el que compra estos galones de gasolina. Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, ¿cómo está Katiuska? ¿Cómo está Pedro? Yo lamento profundamente que de tiempo en tiempo tengamos que estar nuevamente ventilando problemas parecidos en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército. Esto ya lo hemos vivido hace 2 décadas, cuando hubo problemas parecidos, pero en otros niveles, que terminaron con sanciones muy drásticas de parte de los entes jurisdiccionales. Pero pareciera que la lección no se está aprendiendo, ¿no? Pareciera que no estamos tomando en serio. Y duele bastante porque 5 o 6 personas con su inconducta ponen en tela de juicio la honorabilidad de toda una institución. Y eso quizá es algo que no se está valorando. Las personas no se están dando cuenta que con su inconducta afectan a los 70.000 restantes y afectan a una institución que, bueno, pues como lo acabo de escuchar al ministro de Defensa, es el ejército de Bolognesi, ¿no? No es el ejército del cual solamente tiene que hablarse acerca de la gasolina y las fechorías de algunos desadaptados, sino es el ejército de Bolognesi. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta cada día quienes decimos el uniforme de la patria, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el procedimiento inmediato para que se pueda sentar precedente con este robo de gasolina de las unidades militares que tienen que estar al servicio de los peruanos, pero el combustible termina en manos ajenas? No basta poner un precedente, Pedro. Lo que hay que hacer aquí es poner un punto final. Lógico, se puede sancionar. La acción punitiva muchas veces se toma como un referente para pensar que por la acción punitiva ya no van a haber más. Yo creo que tiene que buscarse métodos y emplear tecnología moderna que permita el control de stocks en tiempo real. Eso es posible hoy día. Eso es posible. El control de stocks en tiempo real, de carga, descarga, de entrada y salida, eso se puede hacer. Entonces, yo creo que hay que modernizar los sistemas de control y obviamente hay que perseverar e insistir en la inducción, porque mientras hayan brechas en la conciencia de alguno que crea que puede seguir haciendo este tipo de inconductas, vamos a tener problemas. Entonces falta insistir en la inducción en todos los niveles.
hay que felicitar, yo sí, creo que hay que felicitar a aquel sargento que ha hecho la denuncia, porque tiene que ser así, no se puede permitir en ningún nivel. La lealtad es de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo. Y el ejemplo siempre, nosotros tenemos un axioma que se emplea mucho en las Fuerzas Armadas y en el Ejército en particular, que el ejemplo hay que darlo día a día. Y el ejemplo no solamente inspira, sino también arrastra la conducta de otros. Los jóvenes, los subordinados ven en el superior un espejo, el ejemplo a seguir. Y entonces cuando este tipo de cosas se ven, duelen, porque ¿qué tipo de formación esperamos que reciban los subalternos si es que un superior está cometiendo un ilícito y está tratando de inmiscuir o involucrar a un subalterno? Ahí se acabó la disciplina, se acabó la lealtad. Y esto ocurre con normalidad porque según el testimonio de este sargento denunciando al comandante Jimmy Grande Sánchez, era una actuación con total normalidad, lo hacía él, lo hacían los compañeros, pensó en un principio que se trataba de un trabajo de mecánica, luego se da cuenta que esto era un delito, pero ocurrió por mucho tiempo. Y por otro lado, los clientes, ¿cómo existe esta cadena de distribución y de venta? Donde el mismo comandante también era abastecido con esa gasolina que venía del ejército, el papá de él y otros también personajes que este fin de semana se van a conocer. Mire, yo no creo que sea con normalidad. El ejército tiene quizá 300 dependencias y que suceda en una, no podríamos decir que esto es parte de una normalidad, es parte más bien de una anormalidad, algo atípico, pero no debemos tener brechas por pequeñas que sean. El impacto sobre la moral, el impacto sobre el concepto de institucionalidad, el impacto sobre la cadena de mando, sobre la lealtad, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, afecta bastante, pero no es normal. Yo no lo creo, no puedo aseverar que esto sea algo normal. Esto es atípico, son casos aislados que golpean duramente a la institución, pero no es algo normal, lo digo con conocimiento de causa. El 99.9% de la gente que trabaja en el ejército es gente honorable, honesta, responsable y que suelen dar el ejemplo permanentemente. Pero, general Guibovich, pero hay alguna, no existe justificación, está bastante claro, pero ¿existe alguna causa? Algo que pueda decir, por eso este comandante, por eso oficiales del ejército están haciendo ese robo de gasolina, por ejemplo, tan poco gana un comandante, un oficial del ejército, como para que quiera suplir sus carencias económicas robándole el combustible a los peruanos? Aún si hubiese carencias económicas, de ninguna manera podría justificarse ni explicarse un hecho como el que se está hoy día discutiendo. Para mí nada justifica, ¿no? Hemos tenido épocas muy difíciles donde las remuneraciones eran sumamente precarias, en las épocas de la inflación y las épocas del combate al terrorismo, donde muchos de nosotros vivíamos apoyados por nuestros padres o por nuestros familiares porque no alcanzaba la remuneración, pero ni aún en esas circunstancias se podía explicar ni justificar inconductas como la que estamos hoy día discutiendo. No es un tema de remuneración, no es un tema, a mi entender, de inconducta, de ilegalidad, y por eso reitero que tiene que haber un proceso de inducción y concientización para que esto se erradique de una vez por todas, a la par de modernizar los sistemas de control, ¿no? Y como usted dice, utilizar las nuevas tecnologías, hay tantas herramientas en esta actualidad 2024, no solamente para evitar nuevos casos de gasolinazo cuando ya hay antecedentes, sino también para evitar que las armas del ejército peruano sean vendidas por catálogo en las fronteras, porque hay una nueva información de que uno de los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador, que falleció o fue asesinado el año pasado, habría fallecido a manos justamente de un delincuente que portaba un arma peruana, que había sido comprada por contrabando. Mire, lamentablemente el tráfico de personas, el tráfico de mercancías, el tráfico de armas, por lamentable o por despreciable que sea la conducta de las personas, existe, no lo podemos negar. Cuando he estado en actividad y he estado en zonas de emergencia, muchas veces hemos decomisado o hemos capturado terroristas con armas procedentes de Bolivia, procedentes de Colombia, procedentes de Ecuador, hasta de Argentina, recuerdo alguna vez a un fusil. Entonces el tráfico de armas es una realidad, eso existe.
Y hasta ahora no hemos encontrado aún la fórmula de un trabajo coordinado a nivel, digamos, a nivel multinacional para ponerle freno a ello. Ahora, cuando dicen un arma procedente de Perú, no sabemos cuál es exactamente su procedencia, al menos que ya hayan más investigaciones. No tiene que ser necesariamente del ejército. Hay armas que tienen licencia, hay munición que hace FAME. La vez pasada se hablaba de explosivos peruanos y todo el mundo decía ejército. Pero FAMESA no es una empresa privada que no tiene nada que ver con el ejército y vende explosivos a las minas, vende explosivos a diferentes sitios y nadie sabe de dónde es la filtración. Yo preferiría, antes de opinar, que se haga la investigación y para poder dar una explicación más certera, ¿no? En general, en esa línea, hablando de investigación, si es tanta la tecnología que existe en estos momentos para poder, por ejemplo, determinar el uso del combustible en unidades militares, y es tanta la tecnología para hacer inventario y también armamentos, ¿por qué el Ministerio de Defensa hasta el momento no tiene una conclusión? Recuerda usted que en su oportunidad el ministro Jorge Chávez terminó anunciando la investigación la primera vez que se denunció que había armamento militar, armamento peruano en manos de bandas criminales organizadas en nuestro país y que también estaban en Ecuador. Pero ha pasado más de 6 meses, 7 meses, si el tiempo no me falla, y hasta el momento no se conoce la conclusión de la investigación. ¿Por qué es tan difícil hacer ese inventario? Yo me he pronunciado ya al respecto en varias ocasiones e insisto en lo mismo, ¿no? Recuerdo que en los años 2006, 2007 se detectaron algunas filtraciones de municiones y luego el ejército entró en un proceso de modernización y construcción de centros de municionamiento en varias partes del país. Si no recuerdo, fueron alrededor de 20 centros de municionamiento, bueno, modernos para la época, con cámaras alrededor e interior del recinto o de la instalación, que permitía el control, permitía saber, con motocicletas que podían circular para verificar, es decir, todos los mecanismos. Lógicamente a eso hay que añadirle la tecnología actual, ¿no?, que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Pero insisto en que si no hay una toma de conciencia, si no hay una buena inducción en este sentido, y si no hay un control en tiempo real del personal que custodia material, la posibilidad de que pueda haber una filtración no se debe descartar. El control en tiempo real es lo más efectivo que puede hacer. Ahora, los mecanismos existen. En el ejército, armamento que sale, munición que sale es chequeada al salir, al regresar, todos los días, es parte de un protocolo. Entonces, cuando sucede algo de eso, si es que ha sucedido, si es que es arma del ejército, alguna brecha de inseguridad tiene que haber y tiene que ser detectada rápidamente. Y no esperarse pues que suceda, que reviente el problema en otro país para tomar las acciones, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, es tiempo de acciones, es tiempo de soluciones. Yo espero que quienes tengan que tomar la decisión lo hagan rápidamente y aparte también, coincido con usted, ¿no? Deberíamos conocer ya los resultados de la investigación. El principio de transparencia, que forma parte de la función pública que esperamos los peruanos, porque no solo pasa en Ecuador, recordemos también de que se perpetran crímenes utilizando granadas de guerra del ejército peruano, así que estamos a la expectativa de ello. Muchas gracias, general. A usted, gracias, Katiuska, gracias, Pedro. Buenas noches.